Buenas noches, Dios te bendiga. Un placer, como siempre, podernos volver a conectar a través de este video para estudiar la palabra de Dios. Y qué bueno es que hayas podido separar un tiempo para poder orar, para poder alabar a Dios. Ojalá que lo hayas podido hacer y que la oración realmente transforme tu vida y te acerque un poquito más a Dios. Ahora vamos a estudiar un poquito más el Antiguo Testamento. Venimos estudiando el libro de Segunda Crónicas. Y a partir del capítulo 10 vamos a ver que Salomón muere y lo va a suceder en el reino su hijo Roboam. Y Roboam va a tener una situación donde tiene que tomar una decisión y vamos a ver que la soberbia lo hace tomar una mala decisión. Tal es así que el final del capítulo nos va a mostrar que el reino que Dios había levantado y que había tenido ya dos estadistas muy importantes como David y Salomón, con el reinado de Roboam se va a dividir y va a haber durante muchos años el reino dividido en dos, lo que se conoce como el reino del norte o Israel y el reino del sur o Judá, también como se lo conoce, y vamos a ver que hay el cronista a partir del capítulo 2 y hasta el final de Segunda Crónicas va a ir relatando lo que sucede en los dos reinos con la mala noticia que el reino del norte, que se separa de Jerusalén, va a alejarse definitivamente de Dios y va a terminar en un cautiverio, ¿no? Entonces vamos a ver que esto es provocado por una decisión hecha con soberbia por Jeroboam y realmente después también la palabra de Dios va a explicar que esto ha sido voluntad de Dios porque tiene que ver con una decisión que toma Dios por el abandono de Salomón, el abandono de los caminos de Dios en los últimos años de Salomón, que fueron realmente muy, muy trágicos. Así que yo quiero reparar en dos versículos nada más. Quiero contar un poquito la historia y quiero sacar algunas conclusiones que tienen que ver con nosotros en el momento que tomamos decisiones y cómo la soberbia nos puede jugar una mala pasada y hacernos tener una mala decisión. ¿Qué sucede? Muere Salomón, es Roboam quien es coronado rey y se junta el pueblo, se juntan los ancianos delante del rey y le dicen: mirá, nos está pasando que el trabajo que tenemos es muy importante, los impuestos son muy altos y necesitamos que vos aflojes un poco la carga sobre nosotros. Roboam lo que dice: bueno, déjenme pensar, en 3 días les voy a dar una respuesta. Se junta con los consejeros que habían estado con su padre, que eran personas ancianas que habían estado mucho tiempo en el gobierno y ayudando a Salomón a gobernar, el grupo de consejeros de Salomón, y estos consejeros le aconsejan al rey Roboam que escuche al pueblo, que baje la carga impositiva y que de esta manera logre que el pueblo le sirva por mucho tiempo. Roboam, sin estar conforme con esa respuesta, llama a sus amigos, a los muchachos con los que él se había criado, a los jóvenes con los que él se había criado. Obviamente ninguno de ellos tenía experiencia porque habían vivido de la vida del imperio durante mucho tiempo y lo que habían hecho era disfrutar de los placeres de la vida hasta que les toca el momento de gobernar. Y estos muchachos le dicen: no, si tu papá fue duro con ellos, vos tenés que ser más duro todavía y le tenés que decir que tu dedo meñique es más ancho que la cintura de tu padre y que si tu padre le puso muchos impuestos, vos tenés que ser más duro con él. Roboam se queda con esa idea, vuelve el pueblo y finalmente les contesta con el consejo de sus amigos más jóvenes, y finalmente esto deriva en la división del reino y vamos a ver que inclusive hasta una posible guerra civil dentro de la nación. Así que las decisiones con soberbia muchas veces nos llevan a muy malas decisiones y vamos a concluir algunas cosas. Quiero leerte finalmente algunos versículos que tienen que ver con esto, solamente para redondear lo que te acabo de contar. El versículo 13 del capítulo 10 dice: pero el rey Roboam le respondió con brusquedad, rechazando el consejo de los ancianos, y siguió más bien el de los jóvenes. Le dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo los castigaré con un látigo. Así le respondió al pueblo y por supuesto
esto deriva en lo que te acabo de contar. 3 conclusiones o 3 conclusiones que nos lleva a pensar en cómo una decisión con soberbia puede arruinarnos nuestro futuro. La primera es que la soberbia nos invita a sobreestimar o subestimar la situación, ¿sí? Es Roboam el que no se da cuenta en su soberbia que esto puede derivar en un mal muy grande. Sin embargo, los ancianos se lo habían dicho, le dijeron: tenés cuidado, tomá decisiones de manera suave, hablá con esta gente, negociá con esta gente y te van a servir durante muchos años. Sin embargo, él subestima la situación, él es soberbio en esta decisión y finalmente decide tomar una decisión que complica mucho las cosas. Y de esta manera es importante pensar que cuando nosotros somos soberbios subestimamos la situación, creemos que la sabemos todas, creemos que no necesitamos consejo de nadie y finalmente vamos a estar en un problema. La palabra de Dios nos enseña que en la multitud de los consejos está la sabiduría. Primer punto, la soberbia nos hace subestimar la situación. La segunda cosa que produce la soberbia en nosotros es lo mismo que le produce en Roboam: no consultar a Dios. Cuando sos soberbio, no consultas a Dios. Roboam en ningún momento que tiene que tomar esta decisión, una decisión de Estado, una decisión importante realmente, en ningún momento decide consultar a Dios. Probablemente si hubiese consultado a Dios, Dios le hubiese dado la sabiduría que él necesitaba, así como le había pedido su padre Salomón al momento de gobernar. Él hubiese pedido sabiduría y Dios se lo hubiese dado. Sin embargo, él decide en su soberbia tomar la decisión sola: consulto a las personas que me parecen y finalmente los que me dicen lo que yo pienso, decido porque soy soberbio y porque quiero hacer lo que a mí me parece. Es decir, que la soberbia nos lleva al segundo error, que es no consultar a Dios. Y finalmente, la soberbia me lleva a menospreciar el consejo de la experiencia, ¿no? Es lo que le pasa a Roboam. Él consulta primero a los ancianos, a las personas con experiencia, a quienes habían gobernado con su padre, que había sido probablemente uno de los 2 reyes más importantes de la historia de Israel, junto con David, junto con Salomón. Estas personas habían gobernado con estos 2 reyes y sabían y conocían las sabias decisiones que habían tomado sus padres, su padre y su abuelo. Sin embargo, él menosprecia el consejo de los ancianos y se apoya en el consejo de los más jóvenes y toma una mala decisión. Es decir, que la misma soberbia nos hace menospreciar el consejo de la experiencia. Así que acordate, en la multitud de los consejos está la sabiduría, dice la palabra de Dios. Y una cosa muy importante: la soberbia nos transforma en imprudentes y Dios nos ofrece sabiduría todos los días a su lado. La palabra de Dios nos explica y nos dice: a quien esté falto de sabiduría, pídale a Dios, que Dios la va a dar con abundancia. Recordá, la soberbia al momento de tomar una decisión te hace subestimar la situación, te hace no consultar a Dios y finalmente te hace menospreciar el consejo de la experiencia. Espero que estos conceptos te ayuden a pensar. No seamos soberbios, consultemos a Dios y tomemos las mejores decisiones. Dios te bendiga.